Tenemos el siguiente ejercicio de fisicoquímica, donde tenemos que determinar el trabajo realizado por 2 moles de hidrógeno, ¿no? El hidrógeno lo consideramos como un gas ideal por las propiedades que tiene esta sustancia, ¿no? Entonces, el hidrógeno se expande isotérmicamente, en proceso isotérmico, desde los 15 hasta 50 litros, contra una presión de 1 atmósfera a la temperatura de 25 grados centígrados, ¿no? Entonces, es un proceso irreversible, nos dice el inciso A. ¿Bien? Vamos a hacer primero el inciso A. Nos vamos al workspace y empezamos a hacer. ¿Qué datos tenemos? Vamos a anotar. Los datos para el inciso A. Para el inciso A es un proceso irreversible. ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo que vamos a ver. Los datos es para el hidrógeno, que vamos a considerarlo como un gas ideal. ¿No es dicho? Entonces el hidrógeno consideramos como un gas ideal. Por las propiedades que tiene este gas, considerándolo como un gas ideal. Bueno. Los datos. Entonces, tenemos 2 moles de hidrógeno. N2 moles. Se expande isotérmicamente, ¿no? Entonces, un proceso a T igual a 25 grados, ¿no? Nos dice que es la temperatura de 25 grados constante. Que equivale a 298 en grados Kelvin, ¿no? Siempre hay que llevarlo a la temperatura absoluta, ¿no? Esta temperatura es constante, es importante, ¿no? Proceso isotérmico, ¿no? Proceso. Nos dice que se expande isotérmicamente desde el volumen de 15 litros. Su volumen inicial es de 15 litros. Y su volumen final de 50 litros. Entonces, contra una presión de oposición de 1 atmósfera. Nosotros tenemos entonces este proceso cuando es una expansión con los volúmenes finales. ¿Ya? Vamos a anotarlo aquí en nuestro diagrama. Aquí vamos a suponer que es el volumen de los 15 y aquí tenemos el volumen 2, ¿no? Esta es la temperatura TD constante, ¿no? La temperatura constante de los 25 o 298 grados Kelvin, ¿no? Esto es la 298 grados Kelvin. Esa es la temperatura. Esta es mi isoterma, ¿no? Podemos representarlo de esa manera. Entonces aquí tengo yo mi presión 1 y mi presión 2 desde la que el gas se va a expandir. Pero aquí me dice que este proceso es de oposición constante. Entonces, nosotros vamos a determinar cuánto es esa presión del gas. ¿Ya? Utilizamos las ecuaciones que conocemos para procesos, para gas ideales, la ecuación de la PV-NRT. Eso. Y también vamos a utilizar la ecuación del trabajo, ¿no? El trabajo es igual a integral de P por diferencial de B, ¿no? Esas ecuaciones que conocemos, definición de trabajo, ¿no? Entre el volumen 1 y el volumen 2. En mi caso, en el inciso A, es un trabajo irreversible contra una presión de oposición constante. Entonces, en el inciso A, esta presión va a ser constante. Como es constante, sale de la integral la presión de oposición por la integral por diferencial de B es el cambio de volumen. Por lo tanto, el trabajo es igual a esta presión de oposición por la diferencia de volumen. B2 menos B1. Esto es para el caso del inciso A.
Vamos haciendo entonces. Vamos a reemplazar primero. Trabajo es igual a la presión de una atmósfera. Una atmósfera. Volumen 2 es 50 menos 15 litros, ¿no? Y para llevarlo, vamos a llevar esto a calorías. Vamos a hacer la conversión. Una atmósfera litro es igual a 22,4 calorías. Entonces, vamos a hacer esa operación. Y el resultado para el inciso A, entonces, el trabajo de expansión es 847,7 calorías, ¿no? En unidades ya de energía, las unidades para el trabajo. Ese es el trabajo, entonces, el trabajo para un proceso irreversible, ¿no? Trabajo simplemente P por delta B, ¿no? Eso, inciso A. Ahora vamos a ver para el inciso B. Para el inciso B tenemos, entonces, la expansión es reversible. Reversible, ¿no? Entonces, ¿qué significa la expansión reversible? La presión del gas es igual a la presión P de oposición, ¿no? Entonces, la presión va a ir variando, como esto, ¿no? Va a ir variando de esa forma, va a ir variando la presión. Para el inciso A, el trabajo es simplemente de esta forma. Ahorita vamos a determinar eso, ¿ya? Entonces, lo que hacemos, esa forma el trabajo. Determinamos el trabajo, entonces, integral de P por diferencial de B, ¿no? La presión es igual, entonces, de la ecuación del gas ideal. Utilizamos esta ecuación para la presión. Despejando la presión es P es igual a, de aquí, nRT sobre B. nRT sobre B. Entonces, ahora eso vamos a reemplazar aquí. Integral de nRT por diferencial de volumen y la variable B lo voy a colocar acá, ¿no? Entonces, esa es la integral que debemos resolver entre estos dos volúmenes, ¿no? B1 hasta B2. Y este valor de esta integral, sabemos que N, R y T es constante, sale de la integral. NRT, integral de dB sobre B es logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Ese es entonces el trabajo en este caso. Trabajo. Reemplazamos, N es 2 moles. R, vamos a reemplazarlo en calorías, 1,987 calorías sobre mol grado Kelvin, la temperatura de 298 Kelvin. Y el logaritmo natural de volumen 2, 50, entre volumen 1, 15. Vamos a hacer este cálculo, entonces. Continuamos. Entonces, simplificamos mol con mol, las unidades, Kelvin con Kelvin, y vamos a obtener el trabajo para el proceso reversible, ¿no? 1485, ¿no? Coma 81. 1400, Es 1425. 1425,81 calorías por supuesto, ¿no? En las mismas unidades, entonces, estamos obteniendo el trabajo. Vamos a compararlo, estos dos trabajos. ¿Cuál trabajo es mayor? Este es el trabajo reversible, ¿no? Este es el trabajo reversible, ¿sí? Y este es el trabajo irreversible. ¿Cuál es mayor?
el reversible, por supuesto, ¿no? Porque es ideal. Trabajo reversible mayor al trabajo irreversible, ¿no? Porque el trabajo reversible, este es ideal, ¿no? No todo vuelve a su estado inicial. Bien, ahora lo que vamos a mostrar es aquí en el diagrama. Eso nos falta. Yo quería que hagamos el cálculo, la presión 2, ¿ya? Vamos a calcular la presión 2 con la ecuación del gas ideal para representarlo aquí en el diagrama. Vamos a hacer eso. Entonces, yo voy a despejar de aquí, de esta misma ecuación, pero calculando la presión 2 del gas, ¿no? La presión del gas es la presión de oposición, ¿no? Entonces, la presión 2 de esta ecuación, N vale 2 moles, R vale en atmósfera litro, para llevarlo a presión atmósfera, 0,082. La temperatura es 298 en Kelvin, todo dividido entre el volumen 2, ¿no? Estamos haciendo todo en el estado 2. Por favor, ese cálculo me hacen y me dictan el valor de la presión 2. ¿Hasta cuánto se expande? Vamos a ver. El valor entonces de la presión 2 en atmósfera, ¿no? Este cálculo. Bien, entonces la presión 2, haciendo las operaciones, nos sale 0,98 atmósferas, ¿no? Esa es la presión del gas, ¿no? Aquí en el estado final, ¿no? Pero eso es para el inciso B, ¿no? En el estado inicial, o en el estado inciso A, solamente teníamos el trabajo contra esta presión. La presión de oposición es aproximadamente a la presión 2, ¿no? La presión de oposición que hemos utilizado para el inciso A, ¿no? La presión de oposición es casi la presión 2, ¿no? Entonces, el trabajo, aquí está, el trabajo irreversible es este del inciso A. Toda esta área, ¿no? Aquí está. Toda esta área es el trabajo irreversible. Lo vamos a escribir de esa manera aquí. Toda esta área actuada es el trabajo irreversible. Y el trabajo reversible se incrementa con toda esta área, ¿ya? Vamos a rayar esa área más. Esta otra área. Esta otra área se incrementa al trabajo irreversible. Entonces, el trabajo reversible es mucho mayor. Toda esta área bajo la curva es este trabajo. ¿Ya? Yo lo voy a escribir entonces el trabajo con un poquito más grande, más ancho. Todo esto es el trabajo reversible. Toda esa área. Entonces, ¿qué estamos deduciendo? Al final, que el trabajo reversible, ¿sí?, es mayor al trabajo irreversible, ¿no? Lo que vemos. El trabajo reversible 1425 y este 847, ¿no? Por eso, el trabajo, podemos decir, que representa el área bajo la curva, ¿no? Representa el área bajo la curva en un diagrama presión en función del volumen, ¿no? Entonces, eso nos dice también el concepto de la integral, ¿no? La integral nos sirve para calcular áreas. En este caso, estamos calculando toda esta área cuando la presión es igual a la presión del gas, ¿no? La presión es la presión del gas, ¿no? Y en el inciso A, ¿qué tenemos? Es una área rectangular, ¿no? Al multiplicar la presión, esta presión de posición, aquí, por la diferencia de volumen, nos da esta área pequeña de aquí abajo, ¿no? Esta área del trabajo irreversible, ¿no? Solamente a esta área de abajo. Pero completando la otra área, ya es el trabajo reversible. Toda el área. Se cumple entonces